Cáncer de próstata, el principal cáncer de muerte en México para hombres mayores de 50 años. ¿Tú qué estás haciendo para no morirte? Hola amigos, ¿cómo están? Está cabrón, pero se puede. Hoy nos acompaña Patricio, el doctor Patricio Cruz. Vamos a tener una plática muy interesante. Al final son pláticas de vida, pláticas de cosas que les va a interesar muchísimo. Sin antes, suscríbanse a mi canal, sigan en nuestras redes para que tengan todo el material. Patricio, gracias. Gracias que estás con nosotros. Él es urólogo. Van a decir, ¿qué tiene que ver la urología con el podcast de Está Cabrón? Pues está cabrón porque hay muchas cosas que platicar en el tema de salud y bajo el concepto de prevención, bajo el concepto de lo que significa el cáncer de próstata, lo que significa la relación que hay en el cuidado y en la prevención en relación también con los negocios. Gracias que estás con nosotros. Gracias a ti, Luis, por la invitación y la oportunidad de platicar de forma muy amena contigo el día de hoy. Gracias. Primero, yo me gustaría que dimensionáramos cuál es el mundo y cuál es el problema del cáncer de próstata en México. Ok. Bueno, el cáncer de próstata, yo te diría que es una de las enfermedades más importantes que actualmente enfrenta nuestro país, México, ¿no? En una realidad muy distinta quizás a la de muchos otros países del primer mundo, ¿no? En México es la primera causa de muerte en hombres por cáncer mayores de 50 años, ¿no? Y al año hay más de 100,000 muertes por cáncer de próstata en nuestro país. A diferencia de otros países en donde el diagnóstico es igual de frecuente, pero las muertes son mucho menos probables, ¿no? Uh-huh. Y esto efectivamente tiene que ver mucho con lo que tú comentas, con la prevención, con la atención a tiempo, ¿no? Y la detección temprana del cáncer de próstata, ¿no? Entonces, eso nos toca, obviamente, como médicos a los urólogos, pero es algo que los médicos de primer contacto también están trabajando, ¿no? Y tienen que llevar a cabo, así como hay una campaña muy importante para cáncer de mama, por ejemplo, o cáncer cervicuterino, que son para mí campañas en donde se ha tenido mucho éxito porque se ha disminuido muchísimo la mortalidad de estas dos enfermedades que son terribles en la mujer. Pero gracias a las campañas de información y a que las mujeres han hecho caso de esas campañas uh-huh. y han hecho cosas tan sencillas como autoexplorarse, se ha podido salvar a mucha gente, ¿no? Entonces, por eso es un papel que todos tenemos que jugar, ¿no? Sociedad y médicos. Oye, aquí yo sí quiero aterrizar el tema de lo que son las creencias limitantes. Mucha gente del público sabe, yo soy un sobreviviente del cáncer de próstata y yo pasé todo ese proceso porque mi padre muere de eso y de alguna forma había una relación de cuídate, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy yo estoy vivo gracias a que mi padre murió, si no, no me hubiera dado cuenta, esa es la realidad. Uh-huh. Pero la realidad es que hay demasiadas creencias limitantes para generar la prevención. ¿Cómo se puede trabajar que los hombres a la edad que tengan que hacer sus primeras revisiones, independientemente del antígeno prostático y todo lo demás, comiencen a romper este mito del que ser auscultado analmente y que la próstata sea revisada previene muchísimo, junto con el antígeno obviamente, el que estas 100,000 muertes se puedan reducir y que haya una cultura? Porque esto son creencias limitantes, me imagino que mucho en el tema latino, porque tú lo mencionas en Europa, uh-huh. en Dinamarca, en Suecia, la cultura está mucho más abierta. ¿Cómo podemos hacer que este tipo de prevención, y lo quiero relacionar también con los negocios, voy a decir que tiene que ver una cosa con otra, es que cuando un negocio no tiene prevención, pues te da el cáncer también, ¿no? Entonces, y cuesta mucho, y ¿no? cuesta mucho dinero, es muy caro. Por un lado puedes perder la vida y por otro lado puedes perder el negocio por tema de culturas limitantes, por tema de que yo no voy a revisarme. ¿Cómo ves tú este tema del tema cultural de la no prevención por un tema de creencias limitantes de que el hombre se siente, pues no sé, de alguna forma que pierde la habilidad, que, o sea, hay tantas cosas que salvan la vida? Sí, efectivamente nuestro país viene todavía cargando con esa ideología machista, ¿no? Que se da a todos niveles, sociales y culturales, ¿no? Creo que en la actualidad se está abriendo un poco más, ¿no? Con toda esta apertura que ha existido en los últimos años
Y eso de alguna manera va a ayudar también a que la gente vaya dejando de lado este machismo pues de pensar que una revisión te va a afectar en tu tendencia sexual o en tu, en tu posición, ¿no? De hombre. Efectivamente, en los niveles culturales quizás con menos educación podría existir esta creencia de que la revisión, el tacto rectal, pues te va a hacer cambiar tus preferencias sexuales, ¿no? Y dejamos de lado la importancia que tiene la revisión, ¿no? Y yo muchas veces lo he dicho en otros lados, tendríamos que verlo como algo mucho más simple, ¿no? Así como nos revisan la garganta con una batelenguas, ¿no? Así como nos revisan el oído con un otoscopio, o nos revisan los ojos. Bueno, pues la revisión prostática desafortunadamente tiene que ser por el ano, porque es la parte por donde nosotros como médicos podemos tocar la próstata, ¿no? Y una parte muy importante de la exploración física es el sentir, el tacto. Entonces, el tacto muchas veces nos puede identificar un cáncer de primera instancia, sin haber hecho ningún otro estudio anteriormente, Claro. ¿no? Es cierto que otras muchas veces no nos va a dar una información mayor, pero sí hay casos en los que nosotros con la exploración podemos diagnosticar un cáncer o sospechar que puede haber un cáncer, ¿no? Cada vez yo creo que la gente joven está dejando de tener estos tabúes o estas creencias y está yendo a revisarse más, ¿no? Está quitándose estas ideas machistas que antes se venían cargando. Y qué importante y qué bonito lo que dices tú. Gracias a que mi padre murió, yo estoy vivo, sí, ¿no? Porque eso es además algo efectivamente muy importante. El cáncer de próstata tiene un factor genético muy alto, ¿no? Actualmente se han identificado una cantidad muy importante de genes involucrados en el cáncer de próstata, así como en el cáncer de mama, cáncer de colon, de páncreas, ovario. Entonces, el haber visto el padecimiento en un familiar cercano, ¿no? Te debe de alertar y te debe de poner más preocupado y ocupado en atenderte, ¿no? Para revisarte a tiempo y evitar, o sea, el objetivo de una revisión es evitar complicaciones o evitar que la enfermedad te mate o te afecte de más. Ese es el objetivo. Sí, y además, por la experiencia que yo viví, el tema del cáncer de próstata viene muy pegado a las metástasis. O sea, es muy fácil que el cáncer se expanda. Y quiero decirles que es un cáncer, no sé si todos, pero por lo menos el de próstata, que ahí sí tengo la experiencia, no duele. O sea, en cualquier momento cuando te empieza a doler, a mí me acuerdo que me decían, si te duele es que ya estás muy avanzado. Así es, así es. Entonces, sí es muy difícil ya revertirlo. Correcto. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias reales físicas en hombres mayores de 40 años? El que tengan, primero, el tema de la prostatitis, que es una inflamación de la próstata por medio de una infección, que se puede por muchos lados, y tú ahorita nos platicarás. Y el tema del cáncer, sobre todo para que la gente que nos escuche vea los alcances de tener una ceguera por una creencia limitante de hacerse una revisión. Correcto. ¿No? Sí. O sea, ¿cuáles son los alcances realmente? No es para asustar a la gente, pero las cosas, las cartas, está cabrón, pero pues, es la verdad, la gente se muere. Claro. ¿Sí? Sí. En nuestro país la realidad, ahorita que hablabas de metástasis, es que el 40% de los hombres que llegan con cáncer de próstata llegan con una enfermedad metastásica. O sea, wow. 4 de cada 10 pacientes en México con cáncer de próstata llegan ya en un estadio avanzado, en donde, bueno, pues ahí no podemos ya curar, ¿no? Ahí tenemos que tratar, dar calidad de vida y prolongar el tiempo de vida lo más que se pueda en las mejores condiciones. Pero esos 4 hombres se pudieron haber evitado, ¿no? Si se hubieran revisado a tiempo. Como dices, el problema de muchos cánceres es que no dan síntomas, ¿no? Y el cáncer de próstata y el cáncer de testículo, por ejemplo, no dan dolor, ¿no? Y ya cuando duele o hay alguna manifestación clínica, efectivamente es tarde, ¿no? Por eso es que insistimos tanto en la detección temprana, ¿no? Y la detección temprana solamente la vas a hacer buscándolo, ¿no? Entonces,
se han ido afinando todos estos sistemas de tamizaje o de detección oportuna con la intención de detectar a aquellos hombres que tienen un mayor riesgo de presentar un cáncer de próstata, y no solo un cáncer de próstata, porque hay cánceres de próstata que pueden ser muy benévolos, por decirlo de alguna manera, y otros que pueden ser muy canijos, ¿no? Entonces, la intención es identificar a aquellos hombres que van a tener un cáncer de próstata que sea canijo, ¿no? Y que te va a matar, ¿no? Y a ellos poderlos agarrar a tiempo y tratarlos a tiempo e incluso intentar curarlos a tiempo, ¿no? No estoy diciendo que aquellos que tengan un cáncer insignificante no los vamos a tratar, pero podemos ser un poquito más permisivos y no ser tan agresivos en el tratamiento de esos cánceres. Irlos vigilando para que en el momento en que se vuelvan cánceres canijos, los ataquemos de forma más agresiva a nosotros. Y efectivamente, bueno, se recomienda la detección a partir de los 40 años, ¿no? O en pacientes como en tu caso, que tuvieron algún antecedente familiar, ir a buscarlo 10 años antes de que el paciente inicial haya tenido cáncer de próstata. Es decir, no sé, si tu papá hubiera sido un caso que a los 55 años tuvo cáncer de próstata, bueno, a ti al menos máximo a los 45 habría que estarte revisando, ¿no? O sea, no más tarde de eso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias reales? Porque hay gente que por esta falta de prevención, y quiero ser muy claro, este podcast está dirigido al valor de la prevención, como un concepto y una regla de vida en la salud, en los negocios, en todos lados. La prevención te soluciona mucho. Aquí el problema es que te mueres, ¿no? A lo mejor en el negocio truena y abres otro. Pero en el tema de prevención, que es algo que creo que culturalmente no lo tenemos, y sí es cierto que las campañas en mujeres ha funcionado muy bien, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros como empresa sacamos una campaña de si no te tocas, te toca. Entonces, aquí el tema de la prevención tenemos que ayudar a la gente a romper estos mitos. Dentro de lo que es el grupo médico, dentro de lo que es el sector médico, ¿qué quieren hacer y qué han pensado hacer o qué están haciendo? No solamente para que la gente vaya a hacerse su revisión, sino para romper estas creencias limitantes. O sea, ¿cómo se puede difundir, independientemente de este tipo de podcast, por ejemplo, de que no pasa nada? O sea, está cabrón salvar la vida, pues sálvatela. Así es. Pero sí hay un tema como de, a mí me pasa, ¿no? El grupo de cuates, digo, la burla, la risa, mejor no dices nada, no te enteras, porque sabes que te van a burlar y ya le mandaste flores, o sea, las 1000 chistes que hay de ese tema, pero la realidad es que te matan. Entonces, sí. ¿Cómo podemos ayudar a la gente que nos ve y cómo podemos ayudar a las mujeres que nos ven para que convenzan a sus parejas o a sus hermanos o a sus papás a que lo revisen? Porque es una forma de salvar vidas. El tema cultural, ¿cómo lo maneja el sector médico? Pues el primer paso es esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? Hablar del tema e informar a la gente, ¿no? Porque una vez que la gente está informada y que el hombre y la mujer saben de qué se trata y cómo se detecta y qué es lo que puedes tú estar salvando al detectarlo, pues bueno, entonces empiezas a crear conciencia. Y creo que eso se ha venido haciendo en los últimos años, generando el mes del cáncer de próstata, haciendo estas campañas de bigotes, del moñito azul, de cosas que hacen que el tema esté en la mesa, ¿no? Y que lo estemos tocando, y es a todos niveles, ¿no? Quizás en nuestro país tenemos estas diferencias sociales muy marcadas, culturales muy marcadas, y a veces a lo mejor es difícil penetrar en algunos sectores, pero finalmente yo creo que hacia allá vamos. O sea, el hecho de que existan estas redes sociales, el hecho de que en los programas se difunda la información, finalmente llega a todos lados, ¿no? Y muchas veces yo tengo muchos casos donde efectivamente, ahorita que tocabas el tema de que la esposa, la mujer tiene que estar informada también, es muy importante porque la esposa muchas veces es la que convence o la que habla con el señor, con el esposo, y van juntos, ¿no? Van juntos a la consulta, pues con esa intención, ¿no? O muchas veces son los hijos. Wow. Afortunadamente tengo pacientes que sus hijos o hijas, ¿no? Que muchas veces son estudiantes de medicina, pues
llevan al papá, ¿no? Me ha pasado que inmediatamente después de tener la clase de cáncer de próstata, afortunadamente me visitan los papás de mis alumnos y bueno, eso habla de que los hijos están haciendo también su labor con los papás. Entonces, por eso te decía, es labor de todos, ¿no? ¿Y cuáles son los alcances? Los alcances a nivel económico. Yo te puedo decir que el antígeno prostático, que es la muestra en sangre, ¿no? No cuesta más de 150 pesos. O sea, es un estudio muy económico, es un estudio que se hace en cualquier laboratorio de cualquier parte del país, ¿no? Y que eso, vamos a suponer que no te quieres ir a revisar al urólogo, pero tú al hacerte la prueba en sangre puedes estarte detectando un cáncer, ¿no? Con eso podría ser suficiente. Claro que es complementario ir con un médico y que te interprete el resultado y que te diga estás bien, estás mal, que sigue, ¿no? Pero puede ser así de barato, ¿no? Sí, sí, a mí me consta. La verdad que la revisión que yo hago, aún después de haber sido operado, a mí me operaron hace 18 años. Y gracias a Dios aquí estoy, ¿no? Y puedo hablar de eso y siempre trato de tener este compromiso de quienes hemos sobrevivido a algún tipo de cáncer, lo comuniquemos, lo protejamos o demos información. Pero sí es muy económico, la verdad. Pero también la interpretación puede ser una prostatitis. Platícanos un poco, porque la gente dice, no, es que me salió muy alto el antígeno, ya tengo cáncer. No, espérame, ¿no? Porque hay como ciertos temas que no todo es cáncer cuando sale el antígeno alto, ¿no? Así es, o sea, ¿qué pasa? Te sale el antígeno alto en 20, híjole, te preocupas o te das un mal viaje de que tienes cáncer y no necesariamente es así, ¿no? O sea, la próstata tiene otras enfermedades y entre ellas tenemos la prostatitis aguda y prostatitis crónica, ¿no? Lo agudo y lo crónico va a depender principalmente del tiempo de evolución. Oye, y los dos nombres son fatales, o sea, o estás agudo o estás crónico, exacto, o sea, estás, ¿no?, jodido o muy jodido, exactamente, ¿no? Entonces, y es algo que se presenta sobre todo en gente joven, ¿no? O sea, las prostatitis se empiezan a manifestar desde los 18 años, ¿no? Y tienen diferentes causas. Tú hablabas ahorita de la prostatitis infecciosa, ¿no? Que esa sobre todo es una prostatitis que en la mayoría de los casos puede ser aguda, ¿no? Y que da muchísimos síntomas de un día a otro, ¿no? Y efectivamente es por una infección que se va a instalar directamente dentro de la próstata y la va a inflamar, eso es a lo que se refiere el término prostatitis, y va a generar estos síntomas, ¿no? Y esta inflamación, a su vez, va a generar que las glándulas de la próstata produzcan más antígeno prostático. Y entonces por eso va a salir elevado el antígeno prostático en una prostatitis. Ahora, la prostatitis crónica también puede ser por causas infecciosas o no infecciosas y también va a generar una inflamación que no va a ser clínicamente a lo mejor tan severa, pero van a ser síntomas constantes y por un tiempo más prolongado. Y también puede elevar el antígeno prostático. Entonces, ahí es donde es importante que nosotros, ¿no?, que sabemos de qué se trata, te digamos, bueno, este antígeno elevado podría ser por un cáncer o no necesariamente es por un cáncer. Entonces, ahí echamos a andar la revisión, la exploración física y quizás otros estudios o damos tratamiento con la intención de ver si ese antígeno regresa a su normalidad. Y dependiendo cómo vayamos viendo nosotros las cifras del antígeno, pues consideramos hacer ya una biopsia o no, ¿no? Oye, a ver, la gente joven tiene, por lo que estabas mencionando, el más alto riesgo de una prostatitis. Yo como gente joven, o sea, mis hijos de 27, 24, chavos de más grandes, ¿cómo podemos detectar que algo está pasando? Digo, yo les puedo decir que lo que primero detecté fue el chorro de la orina, ¿no? Que de repente dices, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, pero yo como chavo, ¿qué puedo entender y darme cuenta que algo está pasando, que algo, y no me hago güey, ¿no? Nada más digo, ¿sabes qué? Pues ahorita se me quita, ¿no? O sea, ¿cuáles son los como foquitos que la gente tiene que entender, que aprender? Es eso, sobre todo en los jóvenes, pues la verdad es que estamos acostumbrados a hacer pipí normal, ¿no? A hacer pipí fuerte, a llegar al baño oportunamente. La mayoría de las veces no nos despertamos en la noche a orinar, no andamos corriendo buscando un baño, ¿no? Y podemos aguantarnos 5 o 6 horas sin tener que ir al baño, ¿no? Eso es lo normal. Eso es lo normal o a lo que estamos acostumbrados. Pero de repente empiezas a notar que, caray, hoy empecé a ir cada media hora al baño, o ayer me levanté 3 veces en la noche al baño a hacer pipí,
o me Si no está... empiecen a decir es que me la puse la noche anterior, entonces no. No, puede ser, pero Pero bueno, pues si eso es a lo mejor es constante, algo sí, que claro. te pasa una noche y se quita, pero ya van 2 noches seguidas que me estoy levantando, ¿no? Y yo Ajá. normalmente no me levanto. O, híjole, me dan deseos de orinar y tengo que ir rápido, Porque no ¿no? llego. No llego. O estoy sintiendo un cosquilleo, un ardor al orinar o en el pene. Ujú. Pues todos esos son datos de que algo no está bien, Ajá. ¿no? Entonces, el cuerpo avisa, afortunadamente. Sí. Entonces, cuando algo no está bien, pues hay que ver por qué no está bien y arreglarlo, ¿no? Entonces, esa es la manera de darnos cuenta. ¿Qué pasa muchas veces, sobre todo en gente ya no tan joven, que efectivamente, como en tu caso, empiezan a desarrollar síntomas por crecimiento prostático, que eso es algo degenerativo que va apareciendo con la edad y que efectivamente va impactando en la forma de orinar. O sea, con la edad va creciendo la próstata. Así es, La ¿no? próstata es una madre, este tamañito Es de una nuececita, una ¿no? nuececita Del que, tamaño de que una pesa nuez, 40, no 20 sé, gramos 20 gramos. en un paciente joven, y está entre la vejiga y la uretra, ¿no? Y en medio de la próstata pasa nuestra uretra, que la uretra es Ujú. el tubito por donde sale la orina. Ajá. Entonces, cuando esa nuez crece y Ujú. crece hacia adentro, obstruye el flujo urinario, ¿no? Ujú. Y con el paso de los años, la próstata ya viene programada para crecer. Ujú. No es que venga programada por mala onda, Ujú. sino que está continuamente obedeciendo al estímulo hormonal de la testosterona Ujú. y al ser una glándula, pues sigue produciendo y sigue generando células y estas células van a ir creciendo y aumentando su número. Ujú. Y esto genera un crecimiento del órgano. Ujú. Entonces, entre más grandes somos, pues es más probable que la próstata sea de mayor tamaño Ujú. y esto impacte o empiece a generar síntomas urinarios, ¿no? Una pregunta, te interrumpo. ¿A Sí. mayor testosterona, mayor tamaño de la próstata o es a la inversa? No, efectivamente, ¿no? La testosterona, por ejemplo, los pacientes africanos o afroamericanos de raza negra tienen niveles más altos de testosterona y entonces también hay una mayor incidencia de cáncer de próstata en esta población, ¿no? Entonces sí puede tener una relación, no, en medicina no tenemos siempre y nunca, pero sí puede ser un factor que impacte, ¿no? Pero genéticamente ya viene la próstata con una impronta, es decir, con un marcaje que va a hacer que la próstata empiece a crecer a partir de los 40 años. Okay. Entonces, ahorita que decías chorro débil, pues el chorro débil es un síntoma que va a aparecer en la prostatitis, ¿no? Ujú. Sin que la próstata esté grande. Claro, Es por inflamación, es por ¿no? inflamación. Pero la inflamación va a hacer que se cierre el conducto también. Claro. Y el chorro se va a debilitar. Ujú. Y algo muy importante es los pacientes que ya no son tan jóvenes, que empiezan a tener estos síntomas por crecimiento prostático, van al urólogo por eso, ¿no? Es como lo primero que van, Es por lo que van, por síntomas. por síntoma. Y muchas veces gracias a esos síntomas es que detectamos el cáncer de próstata, Ujú. ¿no? No es que el paciente esté yendo por detección, sino porque le está costando trabajo hacer pipí y como parte de esa revisión, pues encontramos que el antígeno prostático está alto. Oh, es por O, consecuencia. o al tacto rectal encontramos un nódulo, Ajá. ¿no? Entonces, esos son los síntomas que a veces dices, pues qué bueno que me creció la próstata porque gracias a eso me detectaron un cáncer de próstata. Sí, aquí, amigos, la verdad que el tema de la prevención y el tema de la salud en relación con los negocios, sobre todo que es un cáncer de hombres, si no hay salud y si no hay una prevención, si no hay un ejercicio personal de cuidarte, pues no va a haber negocio. La verdad que termina tronando el negocio y ya no voy, estoy enfermo, porque si no estás bien, y parte de o la intención de este podcast es cómo podemos hacer que el primer cáncer que afecta en México a nivel muerte es el de próstata. Ujú. Entonces, ¿de qué sirve todo el tema de emprendimiento y todo lo que está haciendo la gente si empieza a sentir estos síntomas, pero estoy muy ocupado en el negocio y todo lo demás? O sea, te van a terminar con un tema complicadísimo de salud que todo el proyecto y esfuerzo que tienen no sé, en su emprendimiento, su negocio, en el trabajo que tienen, pues va a terminar mal, Así es, ¿no? así es. Oye, tú has tenido la experiencia también en sectores privados y Ujú, públicos, correcto. ¿no? En sector público me comentabas que estuviste en el ISSSTE, que estuve en Pemex. ¿Cómo funciona el tema en esta base de la pirámide? ¿Cómo te encontraste? Porque si en otra base de la pirámide
no hay una prevención porque hay un tema cultural, me imagino que abajo debe ser peor, porque además no tienen acceso a salud. Sí, yo me quiero checar, pero pues me dieron cita para dentro de 7 meses, ¿no? Así es, así es. Eh, la cuestión es que afortunadamente muchos hombres van a la clínica, ¿no? Y como parte de cualquier cosa les hacen el antígeno prostático. Ya como en paquete, casi, Sí, casi. ¿no? Entonces, creo que eso está funcionando bien y obviamente hay que afinarlo y hay que mejorarlo, pero de alguna manera, si vas por una diarrea, pues a lo mejor de una vez en el examen de sangre te hicieron el antígeno prostático del médico familiar, entonces ahí puede identificar algo y entonces ahí te empieza el camino en donde te puede referir a un segundo nivel y posteriormente un tercer nivel si fuera necesario. El problema aquí, efectivamente, es los volúmenes de gente que hay, ¿no? Y esos volúmenes de gente generan que los tiempos de espera pues sean larguísimos. Entonces, desafortunadamente sí, o sea, yo creo que funciona, pero al estar saturado el sistema de salud, nuestro sistema de salud, los tiempos son muy largos y en el cáncer un factor con el que no puedes jugar es con el tiempo. Con el tiempo, ¿no? Sí, no, bueno. O sea, desafortunadamente hay casos en los que un cáncer se puede diagnosticar en septiembre y si es operable, lo estás operando en marzo, abril o mayo del siguiente año. Sí, too late. ¿No? O sea, en esos meses el cáncer pudo haber cambiado de estadio, de ser un cáncer que originalmente era operable o curable, a ser un cáncer que a lo mejor ya no lo es. Y ya hizo metástasis. O ya hizo metástasis, o la agresividad cambió, ¿no? Entonces, eso es algo que desafortunadamente, pues, no, tenemos que lidiar con ello, ¿no? En cuanto a lo que comentabas de la cuestión de económica, también es algo muy importante porque es a todos niveles. O sea, podemos pensar en una persona que trabaja en el campo, en una persona que trabaja en una tienda de abarrotes, en una persona que es abogado o en un empresario, ¿no? En todos los casos se va a ver limitado por esta enfermedad en algún momento dado a su actividad laboral, ¿no? Sí. El hombre del campo va a dejar de arar o va a dejar de cosechar. Sí. O va a dejar de ser el sustento de su familia, ¿no? El hombre de la tienda de abarrotes, pues va a cerrar la tienda, ¿no? Porque pues no lo va a poder atender él y su esposa va a tener que acompañarlo a él al hospital y va a tener que estar pendiente de sus cuidados y la tienda va a tronar, ¿no? El abogado, pues tendrá que dejar de ejercer por un tiempo, ¿no? Claro. Y el empresario cerrará la empresa y costará miles de millones de pesos para mucha gente. Entonces, hay que verlo desde esa perspectiva. Me parece a mí muy valioso empresas grandes que me llaman para que yo dé pláticas de cáncer de próstata, ¿no? Entonces, juntan a los hombres de las empresas y les doy una plática de cáncer de próstata y me hacen preguntas y finalmente la empresa está interesada en que sus trabajadores se atiendan y se prevenga una enfermedad que puede impactar en el trabajador, pero también va a impactar en la empresa. Claro, la productividad la tienes más segura. ¿No? Claro. Entonces, ese tipo de cosas que las podríamos ver desde un punto de vista de dinero económico, pues bueno, a lo mejor sí lo son, pero también están impactando a nivel individual en la vida de una persona. No, es una inversión, no es un gasto. Entonces, es una inversión. Desafortunadamente, la salud en nuestro país a veces es un lujo, ¿no? Es un lujo a todos niveles, porque nos tenemos que dar el tiempo, porque tenemos que dejar de hacer lo que normalmente hacemos, porque vamos a perder dinero y porque nos va a costar además, ¿no? O sea, actualmente con la situación de nuestro país en donde a lo mejor hay falta de estudios diagnósticos o desabasto de algunos medicamentos o situaciones de estas, pues la persona con tal de curarse o de salvarse tiene que poner de su bolsillo, ¿no? Poner de su bolsillo dinero que no está presupuestado en la vida diaria. Oye, creo que algo importante es que la gente sepa qué pasa después de que te operaron la próstata, que te resolvieron. O sea, yo se los digo por experiencia, hay más mito de lo que dicen que te va a pasar que lo que pasa. Sí, sí. Hay un concepto, tema de virilidad, ¿no? A mí me dio a los 46 años. Entonces, al final comienzas a pensar que todavía tienes mucha vida productiva sexual y todo es un tema hasta psicológico. ¿Cómo es el proceso? Porque a lo mejor la gente dice, oye,
si la prevención es buena y evito pasarme todo esto, maravilloso. Pero si la prevención me dice, oye, ¿sabes qué tienes? Ya te detectamos esto, ¿qué procesos hay? Pues está la operación, está el sistema. Quiero decirles que a mí cuando me tocó hace 18 años, pues era muy rústico el tema. O sea, hoy de verdad ha sido un avance impresionante lo que nos hemos platicado de cómo se cura y cómo se opera y cómo todo. No, lo mío era de la época de las picapiedras, ¿no? Comparado con lo de ahora. Entonces no es tan invasivo, no es un tema casi que digan, oigan, es que voy a estar incapacitado 6 meses. Para nada. Yo me acuerdo hace 18 que operaron, a la semana yo estaba ya funcionando. Entonces, pero la recuperación y el proceso de recuperación es bien importante. Es bien importante y eso que comentas es muy valioso. El cáncer de próstata puede ser curativo. O sea, podemos curar un cáncer de próstata, ¿no? Así de increíble como se oye, siempre y cuando lo detectemos a tiempo. Entonces, si lo detectamos a tiempo, el paciente está en condiciones de poderse operar, ¿no? Y en la operación vamos a quitar la próstata con todo y el cáncer. O la radioterapia es otra opción que puede tener fines curativos, ¿no? Y efectivamente, la ciencia ha avanzado tanto, la ciencia y la tecnología, y actualmente estamos con cuestiones de inteligencia artificial y cosas que están alimentando a las máquinas que utilizamos nosotros los médicos, porque eso es importante. Las máquinas las seguimos utilizando nosotros los médicos, o sea, las máquinas no funcionan solas, ¿no? Claro. Estamos en la época del robot, ¿no? De la cirugía robótica, ya llegamos a ese punto que se veía tan lejano, pues cuando tú te operaste. Sí, no, bueno. Y esa tecnología que ha ido avanzando, pues también ha ido mejorando los resultados oncológicos, es decir, de control de la enfermedad, y funcionales. ¿Qué quiere decir? Pues las complicaciones que pueden existir después de una operación. Claro. Antes, y bueno, actualmente todavía se realizan muchas cirugías de forma abierta, ¿no? Pero incluso de forma abierta, las técnicas han ido afinándose, han ido mejorando. Hemos podido saber dónde están los nervios que dan la erección, dónde impacta que hagamos o no hagamos un corte para mejorar la continencia urinaria. Y todo eso impacta en la recuperación del paciente, ¿no? Y pues bueno, actualmente contamos, como lo decía, con las técnicas laparoscópicas y la técnica robótica, que además de mejorar o de que permiten al cirujano una mejor disección, una facilidad mayor en el uso de los instrumentos, pues permiten que la recuperación sea mucho más pronta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estás operando al paciente con incisiones pequeñitas, la operación es mucho más limpia en cuestión de disección, en cuestión de sangrado, y eso obviamente conlleva a que el paciente vaya a tener menos dolor después de la operación. Claro, y más recuperación. Sea menos probable que tenga que recibir una transfusión sanguínea, que eso también son costos institucionales, si lo vemos desde el punto de vista público o el punto de vista privado, ¿no? Menor necesidad de una terapia intensiva, menor días de estancia intrahospitalaria. Entonces, sí, a lo mejor pensamos en que la cirugía laparoscópica robótica son carísimas, pero si nos ponemos a ver en lo que te vas a ahorrar en estancia hospitalaria, en medicamentos para el dolor, en transfusión sanguínea, en necesidad de terapia intensiva, antes los pacientes que se operaban de prostatectomía radical pasaban a terapia intensiva por sangrados importantes, ¿no? O sea, era una cirugía con altas complicaciones y morbilidad, ¿no? Y afortunadamente ahora eso se ha ido reduciendo y eso impacta en costos también, ¿no? Costos a nivel nacional en el sector salud. Entonces, la recuperación de los pacientes hoy en día es mucho más corta y más llevadera, ¿no? Y eso hace que obviamente el paciente regrese más pronto a sus actividades laborales. Sí, aquí esta pregunta va dirigida claramente a que rompamos el mito que alguien que superó de la próstata deja de ser viril. Ok. O sea, hay una probabilidad, sí, dependiendo en qué momento llegaste. O sea, si de plano llegas muy mal, pues no va a ser. Pero la prevención hace que resuelvas un problema a largo plazo sin tener las consecuencias que te dicen en la calle, que eso no es cierto. Sí. Entonces, yo creo que hay que tener muy claro el que toda la prevención ayuda a resolver las cosas y que en este caso específico de la próstata, la revisión no debe ser un tema de un mito, sino de presumir de que estoy cuidando mi vida. Claro, claro. ¿No? Y efectivamente, digo, no voy a mentir, la cirugía de próstata o la radioterapia para un cáncer de próstata sí va a impactar en la función sexual, ¿no? Pero
también, ahorita que hablamos de la tecnología, toda esta tecnología va con esos fines de reducir estos efectos secundarios de los tratamientos, ¿no? Obviamente el hecho de que pueda haber afectaciones en la función sexual después de una operación no solamente dependen de la operación, dependen de la edad del paciente, dependen de si el paciente es un paciente que ya tiene diabetes o no, depende de la función sexual que tenga previamente un paciente. Claro. Todos estos factores van a permitir, el tema mental, van a permitir o no una recuperación de la cuestión sexual, ¿no? No es lo mismo operar a un paciente de 46, 50 años que un paciente de 78, 80 años, ¿no? Pues la respuesta y la recuperación a todos niveles no va a ser la misma. Y al final lo que estamos buscando es salvar la vida. Exactamente, la prioridad es salvar al paciente, ¿no? El primer principio es el oncológico, después viene el funcional y al final el estético. Así es como debemos de verlo y así es como lo vemos nosotros. Estás tratando un cáncer, ¿no? Esa es la prioridad. Y bueno, después viene el intentar preservar lo más que se pueda las cuestiones de continencia y de erección, ¿no? Sí. Y sí se puede, ¿eh? O sea, yo tengo pacientes que afortunadamente continúan con su vida sexual después de la operación y no tienen mayor problema. Otros que, bueno, pues sí pueden. Pero también hay complicaciones y diabético por la edad. O sea, hay como cruces que no es porque te operaron de eso, es que ya venías, hay un cruce con muchas otras son cosas. Muchos factores, ¿no? Amigos, yo creo que este tipo de pláticas en función de poder continuar con tu negocio, pero sabiendo que la salud es antes que la venta, ¿no? O sea, si tú no tienes salud, no vas a salir a vender ni vas a hacer nada. Así es. El tema de la próstata y el tema de esto es un tema como que difícilmente encuentras información así clara como tú nos las has dicho, en donde es en positivo, no en negativo, donde estamos buscando romper creencias y mitos y cosas que te limitan, ¿no? Para poder... Y darte cuenta que la prevención, de verdad que primero empiezas con una sangre, empiezas a darte cuenta tú mismo, como nos platicaste ahora desde los chavos, el tema de la orina, me levanto o no me levanto. O sea, hay que estar atentos. Como en los negocios estás atento si llegó y pagó el cliente o no pagó el cliente en un restaurante, pues aquí tienes que estar atento igual, ¿no? Algo que me interesa muchísimo es este tema de las conferencias que das para las empresas, porque es una forma de concientizar por parte de la empresa al empleado que debe de hacer, y puede haber hasta ayudas para hacer los exámenes y demás. Pero también las empresas saben que es un índice de rotación muy alta a cierta edad porque tiene esos problemas. Entonces, ¿qué está haciendo la empresa? Prevención. Entonces, si tú no te vas a prevenir, yo sí te ayudo a que te prevengas con doble sentido. Uno, y póngalo en el orden que quieran. Uno, porque te estés mejor, y otro, para que yo produzca y tenga más productividad. Entonces, yo creo que es bien importante que las empresas comiencen a generar, como igual hicieron con el cáncer de mama, que generen estos grupos de apoyo y de que tengan sus pláticas, que tengan un curso en línea, o sea, cosas que la gente diga, oye, a ver, primero, dejémonos ya de los chistes afuera, dejémonos ya de estas creencias limitantes, no te vas a volver nada por hacer este tipo de exámenes, vas a salvar la vida, que eso es bien importante. Y perdón que lo insista, pero cuando uno ya pasó por eso, dices, sí, estoy vivo. O sea, es un tema muy complicado porque cuando pasas con el proceso, y te hablo de hace 18 años, que yo me acuerdo que me decían, el resultado, si fue bueno o malo, hay que esperar a que todo se ponga en orden, y eran como 6 meses. Sí. Y entonces digo, entre 6 meses voy a saber si funcionó o no. Sí, entonces hay un tema de estrés, hay un tema de relación familia, o sea, tú mismo con el negocio, del trabajo, yo trabajaba en aquella época, tenía... Bueno, yo estaba empezando la agencia en aquella época. Entonces, sí es muy complicado. Yo creo que los invito a todos a que realmente comiencen a entender que la prevención salva vidas. Y la prevención en los negocios, con planes de negocio y demás, salva negocios. Así es. Pero si no hay salud, no hay nada. No hay nada, olvídense. O sea, imagínense en mi caso personal, yo empecé la agencia 6 meses antes que me detectaran el cáncer. Entonces, ya independiente, ya como emprendedor, y te dicen que es eso, se te cae el mundo. Claro. También que estaba yo chambeando y tenía un seguro y demás, ¿no? Entonces, sí te puede cambiar la vida. Y creo que las empresas deben de hacer mucho más enfoque en las pláticas, que no tienes, tú puedes grabar el curso y ponérselos y decirles, mira, pónganselo como curso de inducción si quieren, pero prevengan a generar la cultura de la prevención.
Gracias, Pato. Gracias que No, estuviste qué con gusto. nosotros. Creo que es una plática diferente, enfocada a negocios, sí. Sin salud no hay negocios. Y vamos Así a es. tratar de hacer más podcasts de salud para hombres y mujeres muy, muy empresarios, los que están en la jugada todo el tiempo. Y más allá del wellness y de la mindfulness y todo lo demás, sino realmente de temas que sí te pueden tirar en un hospital, Sí. ¿no? Y que la prevención te puede ayudar. ¿Dónde te puede encontrar la gente para lo que, bueno, obviamente para tu consulta y para hacer algunas preguntas o para buscarte para que des unas pláticas en las empresas? Me pueden buscar en mis redes sociales. En Instagram estoy como dr.patricio Cruz Urólogo. En Facebook con dr. Dr. Patricio Cruz. Les dejo mi teléfono del consultorio también en caso de que estuvieran interesados. Es el 55 55 68 83 19. O en mi página de internet www.urologoenmexico.mx. Ajá. Ahí vienen mis datos y ahí tengo mucha información también que pueden Consultar. consultar, ¿no? Porque también es importante buscar información real, ¿no? Claro. Información seria, ¿no? Sí, sí, sí. Que sirva, ¿no? Sí, toda esta información va a aparecer también aquí en cortinilla para que si no lo apuntaron lo puedan tomar un screen y lo puedan ver. Te regalo mi libro, ojalá. Hombre, Está muchas cabrón gracias. y de verdad que está cabrón la prevención, está Sí. cabrón el romper mitos, romper creencias limitantes en temas donde puedes perderlo todo o puedes seguir trabajando y puedes seguir viviendo en paz habiendo pasado esto, ¿no? Sí, yo te agradezco muchísimo la oportunidad y el espacio porque es lo primero que tenemos que empezar a hacer. Sí, ahora siempre termino los podcasts con una pregunta. ¿Sí? Y la pregunta siempre hago la misma. Si llega Patricio ahorita a su casa de tus papás, abres un cajón y te encuentras la foto de Patricio a los 15 años, 12 años. Uh-huh. ¿Qué le dice Patricio grande a Patricio chico que le espera en la vida? Haz lo que estás haciendo en este momento porque vas a lograr lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque yo desde esa edad sabía que quería ser médico. Wow, qué padre. Desde esa edad. Y para mí eso es un orgullo. Y créeme que me costó llegar a hacerlo, ¿no? O sea, sabiendo que era un camino largo y difícil, pero siempre tuve mi meta muy, muy, muy clara y luché por ella, ¿no? ¿Te la creíste? Y gracias a Dios hago lo que me gusta y creo que eso es lo que me lleva a hacerlo con placer, con gusto claro. y con amor, ¿no? Entonces, yo le doy gracias a la vida de eso, ¿no? Que hago lo que siempre quise hacer. Claro. Al final es créetela, Sí, ¿no? así es. Patricio, gracias que estuviste con nosotros. Gracias a ti, Espero Luis. que les haya gustado esta información, que son diálogos de vida, son diálogos de salud para los negocios. Gracias, un capítulo más. Está cabrón, pero ya ven que sí se puede. Hasta luego, gracias.